Bienvenidos a Oasis TV, tu fuente de fe en el desierto de la vida. Gracias por permitirnos este día maravilloso, poder entrar hasta la sala de tu casa, a tu habitación o a tu automóvil, donde quiera que nos estés escuchando, donde nos estés viendo. Quiero decirte gracias por permitirnos ser parte de la familia de Dios. Y en esta mañana o en este momento quisiera invitarte a que te unieras conmigo y oremos juntos y busquemos el rostro del Señor. Amén. Gracias, Señor, te damos este hermoso día que tú nos das para poder disfrutar tu presencia que está con nosotros, porque tu palabra así lo dice, que no nos dejarías ni nos desampararías, sino que estarías con nosotros todos los días. Gracias, Señor, porque tu presencia está aquí conmigo, está ahí en esta sala, en esa habitación, en ese automóvil, en donde quiera que nos estén viendo, Señor. Yo sé que estás ahí con cada uno de nuestros oyentes. Padre, bendice a cada uno. Ayúdales, provéeles, sana a los que están enfermos, Señor. Bendice, lleva paz y bendición a sus corazones. Extiende esa bendición a toda su familia y a todas nuestras familias en donde quiera que se encuentren, Señor. Y también desde ya oramos para que tú, Señor, prepares nuestras mentes y nuestros corazones y podamos ser, Señor, en esta hora, ser así que nuestro corazón esté, Señor, abierto para recibir tu palabra. Que sea, Señor, la fuerza, la sabiduría que necesitamos para ser mejores cada día. Así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que juntos cantemos y alabemos al Señor. Amén. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. No, yo solo busco otra, no hay. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No
me dejarás. Me lo has demostrado tantas veces. La 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 la. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Gracias, Señor, te damos por permitirnos alabarte y adorarte y por la vida, porque podemos hacerlo en este día, Señor. Gracias. Muy bien. Quiero invitarte a que vayas por tu Biblia, tu libro de notas, un lapicero y así podamos empezar juntos en este hermoso día. Bueno, ¿alguna vez tú has sentido miedo? No sé, hay varios tipos de miedo o varias maneras de experimentar esa emoción. Y una de ellas tal vez puede ser temor a la muerte. ¿Alguna vez has tenido o has experimentado temor a morirte? ¿Has tenido tal vez temor a quedarte solo, a que todos te abandonen y te quedes solo? ¿O algunas veces has experimentado temor porque has visto o has sentido a tu alrededor alguna cosa que no es normal, o cosas sobrenaturales y te han causado así miedo y que te han puesto tal vez la piel, así como decimos comúnmente, de la piel de gallina? ¿O qué tipo de miedos has tenido? Pues bueno, en esta hora te voy a invitar porque el tema, vamos a hablar precisamente de eso, y nuestro tema de hoy es el miedo. Y para empezar, quiero compartirte que el miedo es una emoción de ansiedad difícil de controlar, originada por algo que puede causar algún daño, ya sea físico, emocional, patrimonial, familiar, y hay muchos más. Pero yo solo quiero dejarlo ahí. Encontré esta otra definición de miedo y nos dice lo siguiente. Dice que es sentimiento de sospecha o preocupación de que ocurra algún suceso adverso. Entonces, diríamos que eso es prácticamente, cuando tú empiezas a experimentar ese miedo, es lo que está diciendo esta definición. Tanto el objeto que causa el miedo como la posibilidad de causar daño pueden ser reales o pueden ser también de una manera, diríamos así, imaginario. O sea que hay cosas que nos van a llegar a nuestra vida y nos van a causar miedo. Hay cosas reales, pero hay cosas también que están aquí en nuestra mente, en nuestra imaginación. Por algo también que hayamos visto, oído, ¿verdad? O algo alguna historia que nos han contado. Yo sé que en las muchas familias, algunas familias, ¿verdad?, permiten que sus hijos puedan ver películas, esas que le llaman películas de terror o de miedo, ¿no? Y ustedes, si ha experimentado eso, sabrá que cuando la película termina, ¿verdad?, ya nadie no quiere ir ni al baño, ya no quieren ir ni al baño porque entran en ese miedo a que lo que vieron, ¿verdad?, les impactó tanto que les quedó ahí en su mente, que puede ser que ellos, ¿verdad?, esperan que si abren la puerta o entran al baño, algún personaje de esos se les aparezca ahí. Entonces diríamos que hay miedo que se puede ser real, pero también hay cosas imaginarias, o sea, que están en nuestra mente. Yo personalmente recuerdo en una ocasión, y era yo un niño, iba con mi sobrino, íbamos caminando hacia un lugar cerca de un río, y recuerdo que antes de llegar, o decir, cuando ya veníamos de regreso, nos agarró mucho la tarde, la noche prácticamente, y entonces teníamos que pasar por un lugar donde había un árbol y abajo de ese árbol las raíces, como que el agua le había lavado toda la parte de la, digamos, donde está la raíz, y la raíz había quedado así, ¿verdad? Vacía, no había tierra, estaba levantado el árbol. Y entonces nos habían contado a nosotros que había una persona que era un loco que antes de que él se fuera loco, él se metía ahí abajo de ese árbol, bajo de esas, digamos, raíces del árbol, y ahí él leía, nos contaba a la familia
leía muchos libros satánicos, eso es lo que nos dijeron a nosotros, ¿no? Eso que sabíamos. La familia ve que en la familia se cuentan todas esas historias, y yo recuerdo entonces que nos contaron que ahí era el lugar donde esta persona empezó a meterse en el mundo sobrenatural, maligno, de las tinieblas, la oscuridad, y entonces de ahí se cree que ahí empezó su problema porque él terminó siendo loco. Pues bueno, veníamos una vez del río y entonces mi sobrino y yo veníamos caminando y teníamos que pasar, ya oscureciendo, teníamos que pasar enfrente, porque el caminito pasaba enfrente justamente donde estaba ese árbol, a la orilla del árbol. Y entonces yo recuerdo que empecé a sentir ese miedo, ¿no?, que uno siente como niño. No sé si alguna vez ustedes han tenido esa experiencia. Y entonces nosotros dispusimos con mi sobrino, bueno, vamos a pasar corriendo ese lugar. Y ciertamente, pero empezamos a correr, y de paso que era en una subidita así, teníamos que salir corriendo por la subida. Y recuerdo que llegó a mí ese temor, pero también esa curiosidad, diría yo. Y en mi prisa, yo volteé, vi hacia mi derecha y ahí estaba el árbol, ¿verdad? Y ahí estaban las raíces. Y ya abajo de las raíces yo vi como una forma que en ese momento mi cerebro me dijo a mí, esa es una cabeza de alguien que está ahí. Y entonces eso es lo que comúnmente se llama como percepciones. Mi cerebro percibió que eso que estaba ahí era una cabeza. Entonces yo pensé, este es el loco que está ahí metido. Y más, salimos corriendo y no sé si gritamos con mi sobrino. Y llegamos corriendo a la casa ya casi oscureciendo, ¿no? Pues a nadie le contamos la historia. Pero cuando ya después con mi sobrino tuvimos la oportunidad entonces de hablar, yo le digo, mira, y vos, fíjate que yo vi que había una persona ahí adentro porque le vi la cabeza. Y yo le dije, no, le vi hasta los ojones así, mira, y le vi que estaba ahí con el pelo todo así. Y entonces ya ve, tal vez hay veces que uno está en temor, mira todo eso y exagera las situaciones, la verdad, ¿no? Y entonces, bueno, pero como en la siguiente semana nos tocó, porque nos gustaba ir a ese lugar, a ese río, entonces pasamos en la siguiente semana. Y ya veníamos, ya no solamente era mi sobrino y yo, sino que éramos un grupo ya más grande de primos y otros amigos y todos, ya un buen grupo. Entonces ya teníamos valor, ¿verdad? Ya no pasamos corriendo, sino que caminando tranquilos. Y cuando alguien dijo, vamos a ver qué hay adentro, pues todos fuimos a ver qué había adentro. ¿Y sabe qué? Había adentro, alguien había puesto una piedra, justamente abajo de la raíz del árbol, había puesto una piedra. Y yo no dije nada, pues a nadie le conté lo que yo había visto. Pero yo cuando vi la piedra dije, oh, eso fue lo que yo vi. Era una piedra que estaba ahí en ese árbol. Y yo cuando pasé corriendo le vi que era una cabeza, hasta le vi ojos y todo eso, ¿no? Las percepciones, ¿verdad? Entonces diríamos así como le acabo de definir esto, que es un sentimiento, esa emoción difícil de controlar, que puede ser, puede ser real también, pero puede ser imaginaria. Cuando una persona también le cuenta alguna historia que es así de miedo, de que lo espantaron, ¿verdad? Ya ven que en nuestros países se acostumbra que la gente, bueno, eso ya no ocurre tal vez, pero en aquellos tiempos se sentaban a contarle historias a uno, que la llorona, que la cigüeña, y que el sombrerón, y que el cipitío, y que no sé qué. Entonces, ¿qué hacían? Los niños, ¿verdad? Nadie se animaba a salir de la casa porque temían que se les apareciera ahí. ¿Pero por qué? Porque habían recibido esa información, que la cual la guardaban ahí en su mente, y eso creaba, mejor dicho, ¿verdad? Ese miedo, ese temor de poder salir a la calle. Bueno, entonces, hablando del miedo, ¿saben? Que el miedo es tan antiguo como la humanidad. Y yo creo también que el miedo, yo creo que absolutamente todos lo hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Yo creo que sí. No sé, por un momento, piense de usted que me está escuchando, que me está viendo. ¿Ha tenido usted alguna vez un momento donde tuvo miedo? Bueno, pues quiero decirle una vez más que el miedo es antiguo como la humanidad. Veamos en la Biblia lo que dice la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 3, el verso 10. Dice así la palabra: y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí.
¿Qué fue y de quién estamos hablando aquí? De Adán. Adán fue el primer hombre, diríamos así, sobre la tierra que experimentó miedo. Y el miedo de él provenía de que él mismo dice, porque estaba desnudo y tuve miedo de ver qué tú ibas a hacer, cómo ibas tú, Señor, le dice, ¿no?, a reaccionar ante lo que había pasado y ante mí, cómo me podías ver, ¿verdad? Porque ahora yo, dice Adán, me vi desnudo. Entonces él dice así literalmente, la traducción que yo tengo dice que tuve miedo porque estaba desnudo. Esa fue la razón por la cual él tuvo miedo. Pero también el miedo no solamente existe en el ser humano, sabes que también existe en los animales. En Génesis capítulo 9, el verso 2 nos dice también a nosotros con respecto al miedo que también los animales experimentan. Dice el verso 2 del Génesis capítulo 9: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Bueno, este es el miedo que va a venir, digamos, del animal, mejor dicho, va a tener miedo hacia el hombre, ¿verdad? Es decir, el animal va a tener miedo del hombre. Pero porque Dios le está diciendo que el hombre va a tener que decir prácticamente gobernar, ¿verdad? Entonces dice, por eso dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal. O sea que ya está establecido ahí, ¿verdad? Por eso cuando alguien se acerca a un animalito, por naturaleza lo que hace es tratar de alejarse, ¿verdad? Ahora, si tú atacas a un animal, entonces agárrate, porque ese animal seguro estoy que se va a defender. A mordidas o con las garras, lo que sea, pero se va a defender, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante saber, que los animales también van a sentir eso con respecto a nosotros. También, por miedo, a veces, ¿sabes qué?, se llega a mentir. Génesis también lo dice en el capítulo 26, si vas conmigo, por favor, Génesis 26. En el verso 7 nos dice a nosotros: y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, dice él, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Vemos aquí entonces que este varón de Dios, ¿verdad?, dice que también tuvo miedo. Y ese miedo le hizo mentir, no confirmando, ¿verdad?, que la persona o la joven que estaba ahí con él era en realidad su esposa. Y entonces mintió, sí mintió, pero fue por ese miedo. Entonces lo que estoy diciendo con eso, y lo que la Biblia dice, mejor dicho, es que por miedo algunas veces, ¿verdad?, o a veces se llega a mentir. Ahora, nosotros como hijos de Dios no somos llamados a mentir bajo ninguna circunstancia. Siempre tenemos que decir la verdad, aunque, ¿verdad?, nos duela o vayamos nosotros a experimentar algún castigo o algo. Es necesario que siempre digamos la verdad. Cuando nosotros hablamos con la verdad, entonces en el futuro cercano o lejano, ¿verdad?, no va a haber ningún miedo. Ahora, la persona que se acostumbra a mentir va a tener miedo que un día lo descubran. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que todo se sabrá. La Biblia dice que nada habrá oculto, nada, todo se va a saber. Entonces, ¿para qué vamos a crear miedo nosotros a que se sepa la verdad en un futuro, no? ¿Verdad? Es mejor siempre decir la verdad, ¿verdad?, y no andar ahí mintiendo. Bueno, también el miedo a veces te puede hacer tomar decisiones. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque las decisiones, especialmente, hay que saber que todo lo que tú y yo decidamos va a traer una consecuencia. Entonces vamos a tener que enfrentar consecuencias de las decisiones que tomamos. Entonces, sería bueno analizar y no tomar decisiones cuando estamos bajo esto que estamos definiendo como una emoción de ansiedad difícil de controlar. O sea, no hay que tomar decisiones cuando estamos, ¿verdad?, en ese sentimiento que llamamos miedo. Entonces, Éxodo capítulo 2,
Nos dice así el verso 14. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Entonces, el miedo a veces puede hacer tomar decisiones. ¿Qué fue la decisión que Moisés tomó? Aquí, cuando se ve confrontado por uno de los egipcios, entonces él se da cuenta que se ha descubierto, dice, lo que él había ocasionado. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué fue la decisión que tomó en ese momento? Fíjese, en vez de regresar ahí a hablar con el faraón y con la que era su mamá adoptiva, por decirles así, en vez de ir a hablar con los generales y todo de Egipto, él no hace eso, sino que toma la decisión de en ese momento, diríamos así, sin nada, con las manos vacías, ahí sale corriendo y se va de Egipto. O sea que por el miedo que le había llegado al castigo tal vez, el miedo a la cárcel, el miedo a no enfrentar una situación, ¿verdad? Le hizo que dejara todo abandonado. Cosa que yo ahora puedo decir, Moisés tenía que haberse detenido a tomar una decisión, pero lo que entiendo también que esto era parte del propósito de Dios para Moisés y para el pueblo de Israel. Por lo tanto, puedo decir nada más tomarlo como referencia de que algunas veces el miedo nos hace tomar decisiones. Y hemos sabido de gente, ¿verdad?, que ha hecho algo, por ejemplo, ha tenido un accidente y dejan el carro abandonado y se van corriendo y dejan ahí el carro por temor a las consecuencias. Y la verdad es que después los agarran y tal vez no hubiera sido tan complicado el caso si tan solo hubieran enfrentado la situación y hubieran dicho: sí, ¿sabes qué? Sí, yo soy el culpable, a ver cómo lo arreglamos, yo cuánto debo, cuánto yo lo pago, o te pago dentro de 50 años, pero por lo menos asumes, ¿verdad?, la consecuencia de tu accidente, ¿no? Entonces, pero no, salen corriendo, dejan el auto abandonado, piensan que nunca se va a saber quién iba manejando ese automóvil en estos dorados tiempos, cuando la tecnología está tan avanzada. Hay cámaras por cada esquina, hay cámaras en casas, en edificios. El GPS, por el GPS ahora puede saberse hasta el último lugar que tú visitas. No sé si te ha pasado. De repente te mandan un mensaje y te dicen: no, qué bueno que fuiste al mercado, no, qué bueno que fuiste a la tienda. Y la gente sabe dónde anda uno por el celular que cae ahí en la bolsa, ¿verdad? Ahora imagínense, entonces no podemos nosotros, ¿verdad?, tomar decisiones así a la ligera. Las mejores decisiones se deben de tomar cuando estamos en un momento así de quietud, cuando hay paz en nuestros corazones. Entonces, Moisés tomó una decisión así a la ligera en el momento de miedo. Y hay entonces que tener mucho cuidado con eso. También el miedo a veces te puede paralizar. Veamos lo que dice aquí. Ahí quiero traerte a un ejemplo. Aquí en el libro de Primero de Samuel, vamos a ver en el capítulo 17, el verso 11. Y nos dice así, Primero de Samuel 17, 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Resulta entonces que Israel, con su rey, en este caso Saúl, están viendo al gigante Goliat, y cuando oían todas estas palabras, entonces, y oyeron todo lo que este hombre más todos los filisteos le decían, ellos dicen la palabra que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Por eso al principio dije que el miedo puede llegar por lo que vemos, ¿verdad?, o por lo que oímos, o una combinación ahí de ambos. Estamos viendo y oyendo, entonces lo que está pasando y lo estamos oyendo, entonces puede afectar nuestras emociones. Si decimos entonces que el miedo es una emoción, nos puede afectar por lo que vemos y oímos.
por eso tenemos que tener cuidado nosotros lo que vemos y lo que oímos. Por ejemplo, nosotros en nuestra casa siempre, hasta aún desde pequeños, nuestros niños, ahora ya están grandes, gracias a Dios, pero desde pequeños, nosotros no miramos, ¿verdad? Porque nosotros como adultos, con mi esposa, podíamos sentarnos a la sala y bueno, decir, bueno, nosotros somos adultos, pongamos una película de temor, de miedo y miremos ahí lo que, pues algo que nos haga pasar un tiempo, ¿verdad? Pero ni a eso hacíamos porque queríamos evitar que nuestros hijos tuvieran ese sentimiento que no les iba a ayudar en nada. Porque ya es suficiente, ¿verdad? Tienen la vida uno con todas las cosas que uno va a enfrentar, ¿verdad? Todas las cosas que tienen que enfrentar a lo largo de la vida. Ya es suficiente con llenarle la mente con todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, cuando ya uno es adulto, ya nuestros hijos ya son adultos, pues obviamente uno está las 24 horas con ellos. A lo mejor ya han visto películas y ya a lo mejor han experimentado, pero ya están adultos. El problema está cuando los niños, ¿verdad? Desde pequeños se les empieza a permitir ver ese tipo de películas. Quiero decirte que les va a afectar en muchas áreas de su vida, les va a afectar el vivir en ese temor. Entonces, el miedo entonces puede provocar que una persona se paralice. Esto le pasó a Saúl y a los filisteos, no a los filisteos, mejor dicho, por oír a los filisteos, ¿verdad? Saúl e Israel, con su pueblo, con su ejército, se paralizaron. Tuvo que llegar un jovencito llamado David y decirle, espérense un momento, ¿cuál miedo? Este grandulón, este está grandote, este manganzón, pero aquí está David y yo voy a pelear, le dijo él. Yo no vengo a pelear con mi poder, con mi fuerza, sino porque sé que Jehová de los ejércitos, dijo David, está conmigo. Y eso lo sabía él perfectamente porque había tenido ya muchas experiencias donde él había visto, experimentado así poderosamente la presencia y la mano de Dios poderosa sobre su vida. Entonces, cuando ya David llega, entonces me imagino, y por lo que dice la palabra, se fue el miedo y el temor, ¿verdad?, que estaba experimentando Saúl y el pueblo de Israel. Ahí también en el capítulo 28, el verso 5 de 1 de Samuel, hay otro pasaje interesante que nos dice a nosotros, 1 de Samuel 28:5, nos dice: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. O sea que aquí otra vez nos vuelve a decir, ¿verdad?, que Saúl empezó ahora otra vez a experimentar miedo. Parece que en estas dos ocasiones, ¿verdad?, nos narra la palabra que entonces Saúl parece que tenía esa emoción muy metida ahí en su corazón, ¿no? Pero podríamos decir, no era tan fácil para Saúl, ¿verdad?, dirigir, siendo el primer rey de Israel, dirigir a un ejército que en ese momento no era un ejército profesional, un ejército bien preparado. Recuérdese, Israel no era un ejército. Es más, si usted lee el 1 de Samuel, los primeros libros, por ejemplo, en el 14 nos dice que ellos ni siquiera tenían armas, es decir, no tenían ni quien afilar a los instrumentos como el hacha, la hoz, ¿cómo se llama el que sirve para arar la tierra? El arado, no tenían ellos, ¿verdad? Entonces no era un ejército. Entonces tal vez eso les provocaba a ellos esa emoción de miedo. Pero bueno, al cabo del tiempo, ellos lograron entender que tenían que confiar con todo su corazón en Dios para salir victoriosos en cualquier enfrentamiento, en cualquier situación difícil por la que pasaran. Ellos entendieron. A Saúl le costó muchísimo, pero que al final también tuvo ahí sus situaciones muy difíciles, ¿verdad? Bueno, el libro de Éxodo, quiero llevarlos ahí de regreso al Éxodo 34. Nos dice a nosotros Éxodo 34 en el verso 30. Dice lo siguiente: y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. El miedo entonces, ¿verdad?, puede paralizarte, puede dejar de percibir algo hermoso, ¿verdad?, pero porque te llenas de esa emoción,
no puedes ver muchas veces lo bueno de lo sobrenatural de Dios. El pueblo de Israel dice aquí entonces que se llenan de temor porque Moisés bajaba del monte y él bajaba, dice, con un resplandor y eso les causó a ellos temor. Yo diría que si nosotros pudiéramos abrir nuestros ojos espirituales, o mejor dicho, no nosotros, sino que si Dios nos abriera nuestros ojos espirituales y pudiéramos ver, ¿verdad?, lo hermoso, lo poderoso de Dios, lo sobrenatural de Dios, tal vez al principio experimentaríamos eso que Israel experimentó acá. Solo piensa por un momento, ¿cómo te sentirías si ahorita tú cierras los ojos y en el siguiente segundo los abres y delante de ti ves a un ángel de Dios de 3 metros parado frente a ti, 3 metros de altura, con una espada desenvainada color oro frente a ti? ¿Cómo te sentirías? ¿Feliz y contento? Yo creo que esa primera impresión, ¿verdad?, sería un poco, ¿cómo decirte? Que se te pondría tu piel, tal vez, como decimos comúnmente, como piel de gallina, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? El mundo este mundo que estoy hablando, el mundo espiritual es una realidad. Tal vez tú has tenido esa experiencia de poder, tal vez no ver, pero sí sentir, experimentar un ambiente así sobrenatural de Dios, que no hay explicación, cómo, no hay palabras para explicar qué es eso que se experimenta. Yo sé que Dios es vivo, Dios es real, y nos va a permitir que podamos tener ese tipo de experiencias, sí, algunas, y yo sé que algunos de ustedes a lo mejor ha tenido ese tipo de experiencias sobrenaturales, pero claro, de parte de Dios. Y te puedo decir que se experimenta algo hermoso, que al principio si uno dice, siente, ¿verdad?, que no es algo normal, pero luego su alma le deja saber a uno y su espíritu le deja saber, ¿verdad?, su presencia de Dios, que es algo de Dios y que por lo tanto no hay ningún problema. Yo recuerdo en una ocasión estábamos en la iglesia y mi esposa estaba ahí en la parte de atrás y uno de nuestros hijos estaba unos meses, tal vez unos 6, 7 meses, y él siempre, decir que se quedaba ahí, miraba hacia la puerta. Y él como que se quería, como que extendía las manos para que alguien lo recibiera, ¿no? Y después ya tenía un poquito más de años, le preguntamos si todavía lo seguía viendo. Y él decía, sí, es Mingo, es Mingo. Y entonces nosotros ahí experimentamos que él tenía la bendición de poder ver a un ángel de Dios que estaba ahí en la entrada de la iglesia, del templo, pues, ¿no? Hay cosas, Dios puede dejar que veamos lo sobrenatural de Él en momentos en esa presencia de Dios. Qué hermoso estar. Pero también hay momentos en los cuales uno puede tener experiencia con eso sobrenatural, pero no de Dios, sino que del mundo espiritual, del maligno, de las tinieblas. Recuerdo yo puedo decirte varias ocasiones donde me ha tocado que enfrentar estar ahí ministrando a personas que están así literalmente endemoniadas. Y quiero decirte que sí, cuando uno empieza a orar, recuerdo de alguno de esos casos que me ha tocado, que apenas empecé a orar, cuando ya me di cuenta, ya estaba la persona en el piso, ahí dando vueltas en el piso. Y recuerdo uno de esos casos que son inolvidables, porque era una mujer y de repente me habla con voz de hombre y me dice quién estaba ahí, ¿no? Y entonces uno dice, wow. En ese momento también, como somos seres humanos, ¿verdad?, en ese momento la mente, ¿verdad?, percibe algo y tal vez no logra, ¿verdad? Porque yo en mi mente pude haber pensado y pensé, de hecho, ¿cómo es eso que estoy oyendo una voz de hombre y ahí está delante de mí una mujer con la que acabábamos de hablar y era una mujer, ¿no? Entonces, esa percepción de mi mente le causa a uno, como humano que somos, ¿verdad?, que la piel se le ponga así como piel de gallina, como decimos comúnmente. Pero
en ese momento, ¿verdad? Uno sabe como hijo de Dios, ¿verdad? Lo que está pasando y uno dice, entonces toma el control en segundos. Dice, no, aquí Dios está conmigo y nadie, ¿verdad? Me puede hacer frente. Tenemos autoridad de parte de Dios para ir en contra de ese demonio. Por lo tanto, todo temor, todo miedo se va inmediatamente, porque nuestra alma y nosotros como hijos de Dios sabemos que tenemos al Señor de nuestro lado y que sus ángeles están alrededor de nosotros. Y tenemos la autoridad para decirle a ese demonio, te vas. ¿Y saben qué? Se van en el nombre de Jesús, porque lo hemos visto, lo hemos vivido, cómo la gente puede ser libre cuando se le ministra de parte de Dios o cuando Dios ministra a través de un siervo, de una sierva. Entonces, yo diría que entonces el miedo a veces puede paralizarlo, ¿verdad? Pero también sabemos que Dios está por encima de todos nosotros y que si Él está con nosotros, nada de eso nos puede causar temor, no nos puede causar miedo. Dios es bueno, nos ha dado de su poder, de su autoridad, y nos lo ha dado para que la usemos. Por lo tanto, si en algún momento de tu vida tú has experimentado miedo, experimentarás miedo en algún momento, ya sea ese miedo sobrenatural de lo desconocido, de lo malo, de las tinieblas, del mismo Satanás, tú tienes la autoridad de parte de Dios para decirle, en el nombre de Jesús, no te tengo miedo y te vas a ir ahora en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué? Se van y salen corriendo, así de esa manera. Bueno, también el miedo te puede ayudar a ser precavido. Entonces diría yo que el miedo tiene varias facetas o varias maneras de expresión, ¿verdad? Pero al final de cuentas también lo podemos utilizar para lo bueno, como en este caso para ser precavidos. A ver, ¿qué nos dice Hechos capítulo 9, el verso 26? Cuando llegó a Jerusalén, dice, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando acá? Resulta que el apóstol Pablo está llegando a Jerusalén y ahí están los discípulos de Jesús, ¿verdad? Aquí ya Jesús había resucitado. Entonces, llega el apóstol Pablo, pero cuando ellos se recordaron quién era Pablo, ellos se recordaron que Pablo era el perseguidor de la iglesia, el que tenía cartas en su poder de parte de los líderes religiosos de Israel para que pudiera perseguir a los creyentes, a los cristianos. Entonces, cuando ellos se enteran que regresa, algunos de ellos pensaron que Pablo no había cambiado. Tal vez, hoy sí, habían oído que Pablo se había convertido al cristianismo, se había recibido a Jesús como el Señor, como su Salvador, y ahora él andaba hablando de Jesús en todas las regiones a donde Dios lo llevaba. Pero cuando Pablo llega a Jerusalén, dice aquí la palabra que los discípulos, fíjese, le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Qué hicieron entonces? Ese miedo que le tenían a Pablo, porque no habían confirmado si él de verdad se había convertido, a lo mejor pensaron que todavía, ¿verdad?, él andaba persiguiendo y uno de los primeros que iba a agarrar era a ellos. Entonces, quiero con esto decir de esa manera que a veces el miedo te hace ser precavido. Eso le pasó a los discípulos. O sea, no le abrieron la puerta, ¿verdad?, abiertamente de primas a primeras a Pablo, sino que tuvieron que esperar que alguien más que conocía al apóstol Pablo fuera a hablar con ellos y les dijera, no tengan temor, no tengan miedo, porque yo conozco a Pablo. Ahora este es un nuevo Pablo. Este es un nuevo y por lo tanto tenemos que dejarlo ser parte del grupo. Y así fue como el apóstol Pablo entonces se integra al grupo de discípulos. Pero bueno, entonces, ¿por qué decimos entonces que el miedo te puede ayudar a ser precavido? Porque
No así de primas a primeras puedes tú, ¿verdad?, abrir la puerta de tu casa a una persona que nunca la conoces. Aunque dice la Biblia que algunos sin saberlo hospedaron ángeles, pero esa es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa. Primera cosa, hay que pedirle a Dios discernimiento para saber entonces con quién te juntas. Discernimiento a Dios para saber a quién dejas entrar tú a tu casa. Discernimiento de parte de Dios para saber quiénes van a ser tus amigos, para saber escoger. O sea, hay que ser precavido, no hay que dejarse ir así tan rápidamente, ¿verdad? No puedes tú, en cuanto a las personas, dice, ¿verdad?, hacer así como hay personas que se creen o prácticamente son, ¿verdad?, más buenas que Dios. No empiezan a pensar y a meditar, ¿será esta persona realmente quien dice ser? Porque sabes que hay muchos lobos vestidos de oveja. Yo te quiero decir, cuando yo recién había llegado a este país, yo estaba empezando el ministerio, dirigía un grupo de jóvenes y llegó un jovencito por ahí y me cuenta la historia que tal vez has oído en otras ocasiones. Y como te digo de esto, de ser precavido, porque algunas veces aprendemos nosotros, ¿verdad?, con las experiencias dolorosas, pero aprendemos, y yo aprendí eso. Resulta entonces que este jovencito llegó a la iglesia y entonces recuerdo que ese día estábamos reunidos, era un viernes ahí en la iglesia, y entonces yo dirigía a los jóvenes y llegó un joven y bueno, y yo lo vi un joven sencillo, humilde, y entonces como a mí me gusta abrirle la puerta, ¿verdad?, en ese caso eran los jóvenes. Y yo decía, ningún joven tiene que irse de esta iglesia sin que sea saludado, darle bienvenida, ofrecerle un café, darle un su panito o lo que sea, pero nadie tiene que irse aquí con el estómago vacío y especialmente sin el evangelio, sin el mensaje del evangelio y sin ser saludado por todos. Yo hacía énfasis que los jóvenes tenían que ser abiertos y recibir a todos, porque esa era la clave para que esos jóvenes se quedaran ahí. Y gracias a Dios, pero Dios me dio un buen grupo de jóvenes en ese tiempo. Bueno, entonces resulta que el jovencito dice, no, pues ¿sabes qué? Vengo desde el norte de California, recuerdo que me dijo, y voy creo que era para Las Vegas, un lugar donde vivía la familia. Y entonces, ¿sabes qué? Me dijo, no tengo dónde dormir, lo único está en un carro que tengo ahí viejito, pero si me quedo en la calle me lo van a robar y que no sé qué. Y entonces me dice, no me podrías tú eres el líder de jóvenes, sí, no me podrías tú, me dice, habilitar un cuarto aquí en la iglesia o darme ahí una posada en tu casa. Y yo dije, bueno, será el Señor que envió a este hombre para que le demos un buen testimonio. Pues le dije yo sin tanta cosa, espérame un ratito, pues. Segundo, le dije, sí, está bien, no te preocupes, espérame al final y nos vamos a mi casa. Nos fuimos a mi casa. No sé ni cómo pasó, pero al siguiente día se levantó temprano y solo me recuerdo que me tocó la puerta de mi habitación. Él se había quedado ahí también. Y tocó la puerta y entonces me dice, ya me voy. Y yo le dije, bueno, está bien, déjame hacer un café. Hice el café y me dijo, ¿me puedo quedar aquí un ratito en su habitación? Sí, le dije, está bien, quédate aquí. Y recuerdo que ahí tenía un televisorcito, lo puso a ver y todo. Y yo me fui a la cocina que del apartamento que teníamos con otro amigo. Y entonces resulta que en cuestión, yo diría unos 15 minutos, sin mucho estuve en mi habitación. Y bueno, para mí, dije, todo, no pasó nada, ya nos fuimos, agarró camino ya para su estado donde él iba. Bueno, como unos 10 días después de que había estado esa persona ahí conmigo, me llega una carta del banco y me dice, me escribían ahí, señor Olivares, usted ha hecho un cheque por tanto y los fondos no alcanzan para cubrir ese cheque que usted ha hecho, ¿no? Y entonces dije, pero ¿cómo si yo no he hecho ningún cheque? No tengo ningún cheque yo he hecho, ningún pago he hecho en estos últimos días. Y total que me comunico al banco y ahí me explican, sí, este cheque lo cambiaron en una licor. Y entonces yo empecé a pensar, ¿y cómo es posible? Y me recordé, había permitido, sin pedirle dirección a Dios, que alguien entrara a mi habitación y me robara dinero. Gracias a Dios el banco me lo repuso, pero lo que quiero decir con esto es
que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? El miedo nos puede ayudar a ser precavidos, ¿verdad? Si tú estás a la orilla de una carretera y ves que hay un barranco y sientes miedo por las alturas, pues detente. Ves que viene un animal, lo que sea, y sientes miedo, detente. No te enfrentes. Detente. Si ves que tus amigos andan ahí, le estás viendo que andan ahí por algunas situaciones ya que están mostrando y te da temor, te da miedo y piensas, no, yo no sé, yo pienso que debería de tomar tener un límite con estos mis amigos. Pero voy a decir, no importa, son buena gente. Cuidado, hay que ser precavido. El miedo entonces nos puede ayudar a nosotros. Nos paraliza, como dije muchas veces, ¿verdad? Nos hace tomar decisiones. También hablamos de que nos podremos nosotros, ¿verdad?, sentir algunas veces perdidos tal vez por el mismo temor. El mismo temor o miedo que nos hace sentirnos que no tenemos a nadie. El miedo que sentimos muchas veces por el futuro, qué va a pasar. Ese miedo que nos detiene, ¿verdad? Ahora entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le podemos ganar al miedo? En el libro de Lucas, en el capítulo 7, el verso 12 al 16, nos dice a nosotros: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, a la cual era viuda, y había con él mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose todo el tiempo y los que llevaban, se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos, dice, tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Este pasaje es muy hermoso, pero lo que quiero decir con esto, lo que quiero compartir, lo que dice la palabra acá es que, ¿cómo hicieron ellos? Ciertamente llegó el temor, llegó el miedo a ellos, porque imagínense, ver que se levanta ahí lo llevaban prácticamente ya al enterrar y se levanta el muertecito. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Algo que hicieron para que el miedo se fuera, dice aquí, que ellos hicieron, dice el verso 15. El verso 16 dice, todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. El miedo se va cuando tú glorificas a Dios en cualquier momento de tu vida. También, en 2 Crónicas, capítulo 32, versos 7 y 8. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Entonces, para que el miedo se vaya de nosotros, tenemos que tener claro que en medio de todo esto, Dios está con nosotros. Él está ahí. Él va a pelear y ha peleado la batalla por su pueblo y la seguirá peleando. Dios es el que está en control absolutamente de todo. De todo. Por lo tanto, Dios nos dice a nosotros en su palabra. Miren lo que dice Juan capítulo 20, el verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ten por seguro, como dice esta narración bíblica, los discípulos estaban encerrados en sus casas porque tenían miedo de los judíos. No sé ahorita mismo a qué le tienes temor.
Estás encerrado en tu casa. ¿Será que tienes miedo por lo que está pasando allá afuera? Quiero decirte que lo que Jesús les dijo a los discípulos: paz a vosotros. Paz a vosotros. Tú y yo necesitamos esa paz de Dios que echa fuera todo miedo, todo temor se va. Cuando la paz de Dios viene, la dejas entrar, inunda tu vida y todo su ser, y entonces experimentas esa paz que solamente Él sabe dar. Como lo dice ahí mismo en capítulo 14 de Juan, el verso 27, y Jesús prometió lo siguiente, y dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es la promesa de Dios. Esta es la promesa del Hijo de Dios, de Jesús. Que no tengamos temor. Él lo dijo así: la paz los dejo, mi paz os doy. Abre tu corazón y deja que la paz de Dios inunde todo tu ser. Y entonces vas a experimentar esa paz sobrenatural de Dios. Que no importa lo que esté pasando allá afuera, no importa lo que esté a tu alrededor, tú sabes que no estás solo, que no estás sola, que los ángeles de Dios están ahí alrededor tuyo. El Espíritu de Dios está ahí contigo, está dentro de ti, te está ayudando, te está ministrando, te está enseñando todo lo que de Dios tiene preparado para ti. Y el poder de Dios está contigo y tiene la autoridad de parte de Él para echar fuera, aún de tu casa, todo espíritu inmundo que quiera causarte miedo, temor. Toma la autoridad de Dios y llénate de paz. Alaba al Señor. Él está ahí contigo y quiere darte todos los días esa paz que solamente Él sabe dar. Abre tu mente y tu corazón a Él. Yo quiero terminar este día orando contigo. Padre, gracias. Sé que la paz tuya gobierna nuestras mentes y nuestros corazones ahora mismo. Y te pedimos más y más de esa paz que solamente tú, Señor, sabes dar. Tú lo prometiste. Tu Hijo lo vino a decir y a enseñar. Y nosotros lo hemos creído, Señor. Danos esa paz cada día, Señor. Danos la paz, la que solamente de ti podemos recibir. Esa paz, como dice tu palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Y nos ayuda, Señor, a tener esa paz, esa quietud, aún en medio de lo que allá afuera pueda estar pasando. Señor, gracias. Gracias por tu paz. Gracias por tu palabra. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por todo, Señor. Pues has sido bueno con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Te animo a que le sigamos al Señor adorando juntos. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tu
sentir. Sé que estás aquí.